Ya hace casi 3 meses que la impresora Bambu Lab P1P llegó al taller, y los que me siguen seguramente han visto múltiples videos cortos de esta impresora en mis redes sociales. Durante estos meses he tenido tiempo suficiente para conocer la mayoría de los detalles de esta impresora, así que ponte cómodo, porque esta no solo va a ser una reseña, también te voy a contar qué tal funciona después de 3 meses de uso. Bien, primero algo de información. Esta impresora vino por promoción con un ventilador auxiliar enorme, una cámara para poder visualizar la impresora y una lámpara LED para iluminar el interior. Originalmente solo se incluye la lámpara LED y los otros dos accesorios se venden por separado, pero eso dependerá de dónde la compres. La Bambu Lab P1P es una impresora de formato Core XY, lo cual nos dice que el carro de impresión es quien se moverá por estos ejes, mientras que la cama se encargará de subir por el eje Z, lo que debería darnos una mayor calidad de impresión. La impresora viene prácticamente armada, solo hay que retirar todas las protecciones que trae. En cuanto a las herramientas, repuestos y la pantalla, al igual que 1 kilogramo de filamento, vienen dentro de una caja. Para ponerla en marcha solo hay que instalar el portacarrete con los tornillos que se incluyen en el kit. Después hay que instalar esta otra pieza para conectar el tubo de teflón al carro de impresión. Como ves, tiene cierto rango de movimiento para evitar que el teflón se doble o se dañe con la velocidad de impresión. Luego, para instalar la pantalla solo hay que quitar las protecciones que sostienen el cable de datos. El conector tiene una pequeña ceja, entonces no es posible conectarlo al revés, así que no debería haber ningún problema con eso. Solo se conecta y después se coloca la pantalla en su lugar y se desplaza levemente hacia la izquierda. Esto hará que los rieles que tienen la base se enganchen con el chasis y la pantalla se mantendrá fija en su lugar. Ahora, en cuanto a la cama de impresión, tenemos un fleje magnético texturizado que nos da un volumen de impresión de 256 por 256 milímetros, aunque después de algunas pruebas yo diría que lo utilizable más bien sería de 250 por 250. La cama viene asegurada con 3 tornillos, unas flechas rojas marcan su posición. Antes de encender la máquina debemos retirar estos tornillos, esto también nos va a ayudar a quitar las protecciones colocadas debajo de la cama. El manual no habla de los accesorios que se le pueden instalar a esta impresora, pero realmente no es muy complicado. La cámara tiene unas pequeñas cejas que encajan en unos orificios en la esquina izquierda de la impresora, solo hay que presentarlo en su lugar y jalar un poco para que quede bien fijada. En cuanto a la conexión, tiene un cable plano con una tira de pegamento fijada, también viene una marca blanca donde deberemos hacer un pequeño doblez solo para que el cable pase por debajo de la carcasa. Así es como queda después de pegar el cable al chasis. Ahora, justo detrás de la pantalla encontraremos una placa de circuito recubierta por una placa de protección. Al retirarla encontraremos el conector de donde deberemos conectar la cámara. Y ya aprovechando que estamos aquí, también voy a conectar la luz LED que se incluye para no tener que hacerlo después. En cuanto al ventilador auxiliar, aún no podemos instalarlo. Como es un complemento que se vende por separado, primero hay que imprimir una pieza que el mismo Bambu Lab diseñó. Así que lo primero es poner la impresora a funcionar para poder imprimirla. Y para ello conectamos el tubo de teflón del carro de impresión a la pieza que instalamos al principio, y el otro extremo lo instalamos en la entrada del extrusor. Y ya que estamos aquí te muestro un poco de cómo es el carro de impresión por dentro. La carcasa está sujeta por imanes. Al principio debo admitir que pensé que era una mala idea, porque las vibraciones podían hacer que se cayera, pero realmente no ha sucedido, salvo una vez que te mostraré más adelante. El ventilador de capa es muy potente, la boquilla es de 0.4 milímetros y como tal no existe un barrel, ya que la boquilla, el bloque calentador, el barrel y el disipador son una sola pieza. Si en el futuro quieres cambiar la boquilla, entonces vas a tener que reemplazar toda la pieza, aunque yo no he tenido la necesidad de hacerlo. Ahora, las impresoras Bambu Lab cuentan con una aplicación para tu teléfono que se descarga escaneando el código QR que viene en el manual. Este paso no es obligatorio, pero te facilitará las cosas para conectar la impresora a una red Wi-Fi. También es necesario crear una cuenta en la aplicación para que tu impresora quede vinculada. Recuerda que antes de encender la impresora debes confirmar que el selector de voltaje de la fuente está en la posición correcta. Una vez que la encendemos por primera vez nos recordará que debemos retirar los tornillos que sujetan la cama de impresión antes de seguir adelante. Si ya está hecho debemos continuar y nos pide escoger nuestra región. Luego nos dará un código QR para poder escanearlo con la aplicación. Una vez escaneado nos va a pedir los datos de acceso a nuestra red Wi-Fi. Recuerda conectar tu teléfono a la misma red de 2.4 GHz donde vas a terminar conectando la impresora. Después de que se conecte a internet ya podemos vincular con nuestra cuenta que creamos en la aplicación y una vez que termine se nos mostrará la información de la impresora. Si tienes instalada la cámara también se va a mostrar la imagen. Justo después de vincularse empezará el procedimiento de calibración automática y aquí va el primer consejo que te voy a dar para esta impresora. Debes colocarla en una superficie que esté plana y nivelada. Esto te va a ayudar a que la calibración que está haciendo sea excelente. Cuando yo la encendí y se calibró por primera vez noté que en la esquina inferior izquierda a veces parecía que no se pegaba bien el filamento y después de colocarla en una mesa más estable y repetir la calibración el problema desapareció. Una vez que termine de calibrarse nos dirá que está lista para funcionar y como está conectada a internet buscará si hay alguna actualización disponible. Si te aparece solo da actualizar y espera que el procedimiento termine. Después de ello le coloqué el filamento que incluye y ya estaba lista para funcionar. El equipo Bambu Lab hizo un laminador personalizado
especializado basado en Prusa Laser. Su nombre es Bambu Studio. Ya tiene cargados los perfiles de impresión y los filamentos. Si usas una Bambulab te recomiendo utilizar estos perfiles, ya que en este momento de la reseña noté que aún falta pulirlos un poco, pero con las actualizaciones que han ido sacando, ahora puedo decir que cuando menos los perfiles para PLA son casi perfectos. La otra ventaja de utilizar este laminador es que al iniciar sesión con nuestra cuenta de la aplicación vamos a poder enviar los archivos para imprimir de forma remota, aunque la velocidad en la que se transfieren los archivos puede ser bastante lenta. Más tarde te voy a hablar un poco más de esto. El código G de inicio del perfil de la Bambulab P1P es más complejo que el que se suele utilizar en otras impresoras. Al iniciar una impresión podemos escoger si queremos calibrar la cámara de impresión o inclusive hacer un video del tipo timelapse con la cámara que viene integrado. En la calibración primero va a purgar un poco de filamento, después limpiará la boquilla en una sección de la cama y empezará a nivelarla. Como tal no tiene un sensor de nivel tradicional, sino que utiliza el toque de la boquilla con la cama para hacer la nivelación. Después va a compensar la resonancia de los motores y cuando termine va a posicionarse en un punto, realizará una línea de purga y después comenzará el momento que todos estábamos esperando, la primera impresión. La velocidad de la primera capa para PLA estaba colocada en 50 mm sobre segundo, por ello no pareciera ir muy rápido. Sin embargo, lo que se puede ver a simple vista es que la primera capa es perfecta y ten en cuenta que yo no toqué ni nivelé nada. Antes de comprar esta impresora ya había leído que la primera capa era perfecta, pero en estos tiempos donde todo es publicidad y marketing realmente tenía mis dudas, pero por lo menos en esta primera impresión parece que funciona bastante bien. Y luego de que acabó la primera capa empezó la magia. Esa velocidad de impresión de la que tanto se presume finalmente se hizo presente. Cuando estaba editando este video noté que realmente se ve menos impresionante en el video. No hay nada como verla en vivo. La velocidad de impresión en este perfil del laminador está en 300 mm sobre segundo en promedio. Yo pensaba que las impresoras del taller ya eran rápidas por haberles instalado Clipper, pero esto es un nuevo salto de velocidad. Y una vez que terminó la calidad se ve bastante bien. Hay algunos pelillos pero nada de qué preocuparse. Y ya que estaba armada también imprimí estas bases para instalar las luces LED. Originalmente la luz lleva un mod de la gente de Bambulab y se coloca al lado izquierdo de la impresora, pero había leído que se perdía mucha luz, así que decidí colocarlo al frente. Esta luz se puede encender desde el menú de la pantalla, el laminador o inclusive desde la misma aplicación del teléfono. Ahora hay que instalar el ventilador auxiliar que compré por separado. Este va montado en la pieza de plástico que imprimimos. Solo recuerda quitarle unas gomas que tiene el ventilador en los orificios donde van los tornillos para que entre la pieza impresa. Para fijarlo vamos a utilizar los tornillos que vienen en el kit. Los dos tornillos más grandes son los tornillos que van a la impresión y el ventilador, y los dos tornillos pequeños son los que sirven para atornillar la base de la pieza impresa al chasis de la impresora en esos dos agujeros que tiene. También se recomienda ponerle estas cintas doble cara a la parte superior del ventilador para que se pegue al marco y se amortigüen las vibraciones que pueda generar el ventilador. Una vez colocado debemos acceder a la electrónica de la impresora para poder conectar el ventilador, y para ello hay que retirar todos los tornillos de la tapa trasera. Y ya que estoy aquí posiblemente vaya a engrasar un poco el tornillo de este GZ con la grasa de litio que viene en el kit de la máquina. El ventilador se conecta al conector que hace referencia al auxiliar número 2. Una vez listo podemos comprobar que funciona encendiéndolo desde la pantalla, y vaya que tiene un buen flujo de aire. Esto ayudará a que las capas de nuestras impresiones en PLA se enfríen más rápido y no se deformen con la velocidad de impresión. Ya con eso instalado imprimí el típico Benchy para comprobar que no hubiera algún defecto en la impresora y se imprimió correctamente. Veo una ligera marca en el centro pero no creo que afecte al resto de las impresiones. Y justamente ya que estamos aquí, yo pensaba antes de comprar esta impresora que quizá podía imprimir muy rápido, pero eso no iba a servir de nada si la calidad de impresión era horrible. Así que para comprobarlo imprimí un modelo con complejidad media, con algunos detalles muy finos y pequeños. La dejé imprimiendo y a la mitad de la impresión me encontré con esto, aunque después de ver por qué había fallado noté que los soportes eran muy delgados y debido a la velocidad de impresión era muy fácil que se rompieran. Así que fui al laminador y aumenté el diámetro de las ramas de soportes para que fueran más resistentes y lo mandé a imprimir nuevamente y activé la función de timelapse de la cámara. Y esta es la calidad de los timelapse que puede dar la cámara, aunque los fotogramas del video en vivo no son su punto fuerte. De hecho solamente puede transmitir a 0.5 fotogramas por segundo, lo cual es demasiado lento. Ahora, después de que terminó la impresión el modelo se veía bastante bien. Retiré los soportes fácilmente y el resultado fue bastante bueno a pesar de la velocidad de impresión. Después quise imprimir algo que llevara un poco más de tiempo para comprobar la calidad del extrusor y nuevamente el modelo y la calidad que había obtenido se veía bastante bien. Luego, después de unas semanas con la impresora, me llegó el sistema AMS con el que básicamente se puede imprimir en hasta 4 colores de filamento sin que yo tenga que intervenir en el proceso, lo cual considero que sería bastante beneficioso para hacer logos, letreros o incluso llaveros. Para instalarlo se puede colocar al lado de la impresora o en la parte superior, aunque si lo quieres poner arriba debes imprimir unas bases para poder fijarla al marco. En cuanto a la instalación no es complicada, hay una pieza gris que se fija a la impresora y es la encargada de controlar el AMS. Como esta se encarga de los filamentos tendremos que conectar el tubo de teflón a esta pieza
pieza. En cuanto a cómo coloqué la MS en la parte superior con las piezas que imprimí, bueno, las instrucciones dice que solo se coloca y listo, aunque yo le coloqué un poco de cinta doble cara para evitar que las vibraciones se transmitan a la impresora y también para evitar cualquier desplazamiento en caso de que llegue a suceder. El tubo de teflón de la MS se conecta a la entrada de la pieza gris, el otro extremo del cable que está junto al teflón se conecta a la MS y el cable restante se conecta a la impresora donde estaba el portabobinas, que para instalar el AMS se recomienda quitar. Una vez que encendí la impresora ya se mostraba el icono del AMS en la pantalla y las luces del AMS también estaban parpadeando para pedir filamento, así que metí el primer filamento y apenas lo hice apareció una nueva actualización en la pantalla, así que actualicé y esperé a que el procedimiento terminara. Al mismo tiempo inserté todos los filamentos en el AMS. El interior de este sistema incluye unas bolsas de material desecante que evitan que la humedad se pase a los filamentos. Hay que sacarlos de las bolsas plásticas en el interior y volverlos a colocar en el AMS. Luego, al cerrar la tapa del sistema quedará sellado y evitará que la humedad del exterior siga entrando a los filamentos. Cada vez que se va a iniciar una impresión se realiza una purga automática de filamento y con el AMS es especialmente importante para realizar un buen cambio de color. Así que lo primero que imprimí fue el logo del canal para colocárselo a la impresora, aunque al final terminé colocándole otro modelo. La impresión salió bien, así que era momento de seguir con algo más complejo. Así que imprimí un modelo multicolor. No tenía filamento rojo, así que para la parte superior utilicé un filamento de tipo silk que tiene azul y rojo. Por eso parece que el color se degrada, pero realmente no es así. Ahora, en cuanto al cambio de color, esta impresión la hice de forma segmentada, o sea que primero se imprimió el modelo más grande y luego el modelo más pequeño. Esto para ahorrar un poco de filamento. Cada vez que termine de imprimirse una capa en un color, el AMS retirará el filamento e insertará uno nuevo. También purgará un poco y después regresará el modelo para continuar con la impresión. El resultado al final quedó bastante bien. Realmente no esperaba que funcionara tan bien. Yo tengo experiencia con impresoras que imprimen en múltiples colores y realmente jamás funcionaron muy bien, así que puedo confirmarte que la AMS parece hacer bien su trabajo. Después de esta impresión quise imprimir el modelo de una máscara que es bien conocida en dos colores para ver si había manchas de filamento en las capas, pero aquí encontré mi primer problema. Cuando la impresión estaba por finalizar me llegó un mensaje a la aplicación del teléfono con el código de error que me pedía revisar la impresora y al llegar me encontré con que la carcasa del carro de impresión se había caído de su lugar. Al parecer muchos de los filamentos se acumularon en el depósito de purga, lo cual provocó que la boquilla tuviera filamento no purgado y eso derribó la torre de purga, que a su vez desplazó la carcasa del carro hasta que se cayó. Después de quitar los restos de filamento y volver a colocar la carcasa en su lugar, pude continuar con la impresión, aunque perdió algunos pasos. Al terminar la impresión lo que más me preocupó no fue la calidad del modelo impreso, sino más bien la pérdida de todo el filamento en los residuos de purga. Se había generado una pequeña montaña de filamentos de purga, lo que al final hizo que se tapara el ducto. Y como puedes ver, cada vez que cambia de color hace una purga de filamento y también imprime la torre de purga, lo cual gasta aún más material y aumenta la posibilidad de que la boquilla choque contra la torre. Entonces, analizando los restos de filamento, llegué a la conclusión de que podría no necesitar la torre de purga. Entonces fui al laminador y la desactivé. También cambié un poco de la cantidad de purga que se hace al cambiar de un color a otro, esto para ahorrar un poco más de material, pero evitando que se queden manchas en el modelo. Así que una vez que lo tenía listo volví a imprimir el modelo y este fue el resultado. Como puedes ver, la transición de colores parece correcta y no necesité la torre de purga. También reduje el desperdicio de filamento y el tiempo de impresión, así que aunque aún debo mejorarlo, me parece que voy por buen camino en esto. Ahora, retomando los temas pasados, algo de lo que se habla mucho en diferentes lugares es de la excelente nivelación de esta impresora. Básicamente se dice que el usuario no tendría que tocar la cama nunca, ni tampoco preocuparse por la primera capa del modelo, así que yo quise ver si eso era realmente cierto, así que me fui al laminador y cargué un modelo de un cubo para poder imprimir en toda la superficie utilizable de 250 por 250 milímetros con una altura de capa de 0.2 milímetros y mandé a imprimir el modelo, el cual tiene un espesor de una sola capa, o sea que si la nivelación es mala sin duda nos vamos a dar cuenta. Una hora después y para mi sorpresa la impresión terminó exitosamente. Básicamente se imprimió una hoja de PLA que casi es perfecta en todos lados. Si bien yo suelo nivelar bien mis impresoras para evitar problemas con la primera capa, todos sabemos que los sensores de nivel a veces cometen errores y un día funcionan bien y el siguiente hay que renivelar. Entonces es básicamente agradable no tener que preocuparse de esto en la Bambu-Lab P1P. Ya con la seguridad de que la nivelación de la cama es perfecta, seguí imprimiendo modelos que usualmente me piden en el taller para comprobar cuál es la diferencia entre los tiempos de impresión. Por ejemplo, este modelo del personaje dedo se imprime usualmente a 17 centímetros de altura en la Artillery Genos Pro en poco más de 6 horas, mientras que en la Bambu-Lab tardó cerca de 2 horas y 20 minutos, sin perder nada de calidad. De hecho, me atrevería a decir que la calidad de impresión se ve inclusive mejor que la de la Artillery. En este punto ya había probado casi todo lo que quería y justamente entré un pedido en el taller de un casco para una persona de complexión media. Al escalar el casco vi que cabía en la cama de la impresora Bambu-Lab, así que lo puse a imprimir. También habilité el timelapse para poder tener
un video de cómo se imprime. Ahora, además del cuerpo del casco, también hay que imprimir otras piezas, y eso fue lo que dejé haciendo la impresora en la noche, pero al volver en la mañana al taller encontré que la impresión se había pausado por un corte de luz que había ocurrido. La aplicación de hecho me envió una alerta cuando la luz regresó y me preguntó si quería reanudar la impresión de forma remota, pero como es la primera vez que lo iba a hacer, decidí esperar hasta llegar al taller para ver qué tal lo hacía. Una vez que le di reanudar, calentó la boquilla para poder desplazar el carro de impresión y posicionarlo para empezar a calentar la cama y hacer una purga de filamento. Una vez que todo había llegado a la temperatura objetivo, la impresión continuó desde donde se había quedado, y al finalizar no puedo encontrar ningún salto de capa o capas desplazadas, lo cual es bastante bueno. El resultado del casco impreso fue el esperado. Al quitar los soportes y pegar las piezas se veía increíble. El tiempo de impresión fue poco más de 12 horas, con una altura de capa de 0.24 milímetros. Después de unos días me puse a imprimir un modelo en multicolor que me había encontrado, pero encontré un pequeño problema. Resulta que las partes delgadas del modelo no se estaban imprimiendo, con lo cual el modelo no se estaba uniendo. Esto no fue un problema de la impresora, sino más bien de las opciones del laminador. Al activar la opción de imprimir paredes finas, el problema se resolvió y la primera parte de la impresión terminó con éxito, aunque la segunda empezó a presentar problemas porque uno de los filamentos venía mal enrollados. Entonces el AMS no pudo cargar el filamento y la impresión se pausó para esperar a que lo resolviera. Una vez que desenredé el filamento y lo volví a cargar, le di a continuar a la impresión y siguió justo donde se había quedado, con un resultado bastante bueno. De hecho, hasta salí del taller para probar si el modelo realmente planeaba en el aire. Siguiendo con los modelos impresos, llegó un pedido para hacer una réplica de un accesorio para un Terminator a escala, y aquí quiero hablarte un poco del laminador. Básicamente lo que la gente de Bambu Lab hizo fue tomar Prusa Slicer y ponerle una capa personalizada para las impresoras Bambu Lab. Ocultó muchas de las opciones para que los usuarios no tuvieran que tocar muchas de las opciones de los perfiles, ya que como te menciono son bastante buenos para pelear, y el hecho de que en Bambu Studio sea un Prusa Slicer modificado es bastante beneficioso, ya que nos ofrece muchas de las herramientas que Prusa Slicer ha desarrollado con el tiempo. Una de mis favoritas es la posibilidad de cortar los modelos para poder imprimirlos por partes. Justo esto me ayudó bastante en esta impresión, ya que el modelo era muy grande para imprimirse en una sola pieza. Al imprimirlo en dos piezas pude pegarlo y el resultado quedó bastante bien. Ahora, ya que había utilizado varios kilos de filamento PLA, quería probar con otros tipos de materiales y justamente llegó un pedido para fabricar un casco en forma de cráneo en filamento TPU. Bambu Lab nos dice que la AMS no puede imprimir filamentos flexibles, ya que podrían atascarse, así que lo mejor es desconectarlo temporalmente y poner el filamento en una base para poder imprimir. Empecé con el modelo más pequeño para poder revisar qué tal funcionaba la impresora, y al regresar al taller me encontré con esto. El filamento se atascó en algún punto y dejó de fluir por la boquilla. Afortunadamente extraerlo no fue complicado, y cuando lo saqué pude ver que la punta estaba algo expandida, lo cual pudiera ser un problema con la temperatura de impresión. Ahora, esta es solo mi teoría, pero te voy a decir que el TPU que tengo se imprime a 210 con un rango hasta los 225 grados, pero el perfil de la Bambu Lab lo imprime a 240 para compensar la velocidad de impresión. Sin embargo, la capa inicial se imprime mucho más lento que el resto del modelo y sigue imprimiéndose a 240 grados, entonces pienso que se cristaliza un poco del filamento en el interior de la boquilla y eso termina provocando un atasco. Así que fui al laminador y en las opciones del filamento cambié la temperatura de la capa inicial, pasando de 240 a 220 grados, y nuevamente puse el modelo a imprimir. Después de algunas horas la impresión salió correctamente, y aunque quedaron algunos hilillos no son tan grandes como para dejar marcas en el modelo. En cuanto a la calidad, no noto capas sueltas o que presenten delaminación, y retirar los soportes tampoco fue tan difícil. Una vez que limpié el modelo se puede ver que quedó bastante bien, así que me puse a imprimir el modelo más grande y después de casi horas de impresión salió al primer intento. Al quitarle los soportes y armarlo terminó viéndose bastante bien y la calidad fue excelente. Unas semanas después estaba imprimiendo un modelo, pero después de que se imprimiera la primera capa me llegó una advertencia en la aplicación del teléfono. No era algo tan grave como para pausar la impresión, pero sí me indicaba que había un problema con la resonancia de los motores, la cual pudiera ser causada por una suciedad en la barra donde se mueve el carro de impresión, así que la aplicación me sugiere limpiarla con un trapo que no suelte pelusa y un poco de alcohol isopropílico, y sí que estaba sucia. Bambu Lab recomienda hacer una limpieza cada 2 meses, que justamente es el tiempo que lleva conmigo la impresora en el taller. También debemos evitar agregar lubricante o cualquier cosa a estas barras, ya que no es necesario. Después de limpiarlas realicé una nueva calibración de las resonancias desde la pantalla y volví a imprimir el modelo. La impresión transcurría con normalidad hasta que me llegó un nuevo error en la aplicación. Al ir a ver me encontré con que el filamento se cortó y por ello se pausó la impresión. Solo saqué el filamento cortado y volví a ingresar el filamento desde el rollo, di a continuar y la impresión siguió desde donde estaba. Debo decir que en este punto el AMS me parece una buena herramienta, pero a medida que las bobinas de filamento pierden peso pueden llegar a presentar algunos errores, como que la bobina no gire o se mueva de su lugar y se atore al girar. En Printables hay algunas modificaciones para resolver esto, pero hasta el momento no lo he intentado.
lado. Siguieron pasando los días y continué con las impresiones. Algunos me preguntaban por qué no imprimía ABS o nylon y la respuesta es sencilla. Debido a que esta no es una impresora cerrada, era muy posible que las impresiones terminaran despegándose de la cama. Eso no significa que no se pueda imprimir. De hecho, se puede cerrar la impresora imprimiendo unas modificaciones que el mismo Bambu Lab tiene en su página web, o también se puede adquirir un kit de actualización para convertir esta Bambu Lab P1P en una P1S, que básicamente es una impresora cerrada y con los complementos que te mostré en este video ya instalados. Entonces al final no terminé cerrando esta impresora por una simple razón. Quiero que la P1P se dedique a imprimir filamentos tipo PLA, TPU o PTG, y para los filamentos más complicados terminé comprando una Bambu Lab X1, la cual está cerrada de serie y que también en su momento le haré una reseña, solamente estoy esperando a tener un poco más de experiencias con ella. Ahora, en cuanto a dónde compré esta impresora, lo hice aquí en México, en la página México Maker, y muchos me preguntaron por qué no la traje de Estados Unidos, y tengo dos respuestas a eso. Lo primero es que no tengo a nadie que me ayude a traerla, y si voy yo me gastaría más en el viaje de lo que vale la impresora. Y la segunda es el tema de los repuestos, la atención al cliente y la garantía. Y justamente tuve una oportunidad de comprobar esto último, ya que tuve un problema con un conector donde iba instalada la cámara de la P1P. Básicamente el seguro que fija el cable se desprendió. Entonces le envié un mensaje a los de México Makers y me pidieron una imagen para comprobar cuál era la pieza afectada. Después de 5 días ya tenía una nueva pieza que fue cubierta por la garantía. Yo no tuve que pagar nada. Si hubiera comprado la impresora en otro país, posiblemente no me hubieran hecho válida la garantía, ya que oficialmente Bambu Lab no está en México. Al cambiar la pieza y esperar la activación por parte de Bambu Lab, me puse a imprimir en un filamento de color azul que me gustó las modificaciones para la P1P, y también aproveché para ponerle el logo del canal. El resultado fue excelente, realmente me gustó como quedó. Y bueno, para el que se quedó hasta el final de este video, una disculpa por la duración, pero considero que si estás pensando en comprar esta impresora, lo mejor es que te contara todas mis experiencias a lo largo de estos 3 meses. En la descripción te dejo el link de compra por si estás en México, y también un cupón de descuento del 5% que me dieron los de México Makers para los suscriptores del canal. Así que sin nada más que decir por el momento, nos vemos.